apóstol Judas iba a ir a lo mejor dentro de unas semanas, pero era necesario escribirle a los hermanos para que pudieran tomar en serio lo que estaba pasando y darse cuenta de la situación que estaba pasando en la iglesia. Por eso el primer versículo nos habla acerca de la gran solicitud que tenía el apóstol Judas de escribirle a la iglesia. Y en estos versículos del 3 al 4 vamos a ver de esta advertencia acerca de los falsos maestros y de su falsa doctrina que se había levantado en la iglesia, y que muchos hermanos empezaban a concientizar, a decir, sí, está bien esa doctrina. Y el apóstol Judas nos dice, hey, tengan cuidado, hermanos. Por eso es que yo les escribí la carta, porque es importante que ustedes noten eso y tengan cuidado con respecto a los falsos maestros y sus falsas doctrinas que se están empezando a adentrar en la iglesia. Por eso la primera parte de este versículo 3 nos dice esa solicitud, porque Judas estaba preocupado, porque Judas estaba atento a lo que estaba pasando y tenía preocupación porque algo estaba pasando en la iglesia. Y mira qué nos dice este versículo 3, describiros acerca de nuestra común salvación. El problema que había en la iglesia era eso que Judas llama como común salvación. Nosotros, con respecto a nuestra salvación, hemos hablado y somos claros que nosotros somos salvos por gracia. Que nosotros somos salvos por gracia, que la gracia se hizo presente en la humanidad al morir Cristo, y que la gracia se hace presente en nuestras vidas cuando nosotros decidimos creer en Cristo. Esto es lo que hemos aprendido a lo largo de Hechos, lo que hemos aprendido a lo largo del Nuevo Testamento, y eso era lo que los hermanos sabían. Fíjate lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recordamos una vez, hermanos, que nuestra salvación es por gracia y nos es dada por medio de Cristo Jesús. Así como tú y yo lo sabemos, los hermanos en este tiempo lo sabían, pero se habían levantado falsos maestros que empezaban a decir otras cosas con respecto a la salvación. Por ejemplo, habían personas que se levantaban diciendo que la salvación se obtenía por medio de la ley, que la salvación se obtenía por medio de las obras. Y nos vamos a Romanos capítulo 3, versículos 19 al 20. Y nos dice el apóstol Pablo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces había un choque de ideología con respecto a la salvación. Los hermanos que se les había enseñado que la salvación se obtenía por gracia, tenían una confrontación con aquellos falsos maestros que se habían introducido a la iglesia y empezaban a decir una vez más que la salvación se obtenía por medio de las obras, por medio de cumplir la ley. Pero no solamente eso que encontramos en Romanos y que encontramos en la iglesia en Jerusalén, sino también se estaba levantando otro tipo de falsos maestros. Y quiero que te imagines conmigo una línea, y de un extremo te imagines la salvación por obras, en medio te imagines la salvación por gracia, que es la correcta, pero al otro extremo habían falsos profetas y falsos maestros que empezaban a hacer de la gracia un libertinaje.
Y eso es lo que trata esta epístola en el libro de Judas. Y más adelante en el versículo 4 lo vamos a ver de una manera clara. Pero el apóstol Judas insta a los hermanos a que estén preparados con respecto a la ley, con respecto a las obras, y que sepan claramente que todo es por gracia y que nuestra salvación no es por obras, es por gracia, es por Jesucristo. Pero al ser por gracia, no hagamos de esa gracia un libertinaje. Es lo que el apóstol Judas nos va a hablar más adelante. Acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y en esta segunda parte de este versículo, el apóstol Judas exhorta a los hermanos de la iglesia, es decir, los aconseja, los induce a que estén preparados para poder combatir, para poder contener contra todo aquel que traiga otras falsas enseñanzas, otras doctrinas. Y en este versículo el apóstol Judas menciona: hey, los exhorto, hermanos, los aconsejo, los induzco, les imploro a contender, es decir, a luchar, pero no a luchar con palos y piedras, ni con armas, sino con conocimiento, con palabras acerca de nuestro credo, a contender, a luchar, a defender con razonamientos nuestra fe. Y lo que aprendemos en este versículo, yo te quiero hacer una pregunta: ¿estás listo para defender tu fe? ¿Estás fundamentado en la palabra de Dios para poder defender tu fe? Porque así como en este tiempo se estaban levantando maestros, predicadores falsos con diferentes enseñanzas, que su fin era engañar a las personas, confundirlas, hoy en día estamos pasando por lo mismo. Hay muchos falsos maestros, hay muchos falsos predicadores que traen doctrinas diferentes a la iglesia. Y nosotros, por no estar preparados en el conocimiento de Dios, somos envueltos en esos falsos conocimientos. Y así como el apóstol Judas exhortó a la iglesia en aquel tiempo, la palabra de Dios hoy en esta tarde nos está exhortando a que tú y yo estemos preparados para defender, para luchar, para contender contra todo aquel que traiga otras doctrinas, que sea contraria a nuestra fe, que sea contraria a nuestro credo, que sea contraria a la palabra de Dios. Y luego lo que me llama la atención también de este versículo 3 es que el apóstol Judas también nos dice: contendáis ardientemente, es decir, con pasión, con ganas. Pero para que tú puedas defender algo con pasión, ardientemente, necesitas creer realmente y necesitas vivirlo. Yo en esta tarde, hermano, te invito a que cuando escudriñemos las escrituras, cuando tomemos ese tiempo de buscar a Dios en oración a través de su palabra, lo hagamos con pasión. Lo hagamos creyendo que realmente Dios es un Dios real. ¿Cuántos de nosotros cuando nos acercamos a Dios en oración tenemos esa fe, ese credo de que Dios nos está escuchando? Tal vez no podemos ver físicamente a Dios, pero sabemos que Dios está aquí. Y debemos de creerlo, no debemos de dudar, sino debemos de creerlo. Lo mismo el apóstol Judas insta a la iglesia a defender su fe ardientemente, con pasión, creyendo. Porque como personas, somos personas que muy rápido nos desilusionamos. Pero debemos de hacer con intención el creer en Dios, en saber que Dios está aquí, el defender nuestro credo con pasión. Debemos de creer y conocer. Debemos de conocer la palabra de Dios para poder defenderla. Cuando tú y yo nos acerquemos a la escritura, hagámoslo con pasión.
con fervor, anhelando conocer más de Dios. Eso es lo que el apóstol Judas le está diciendo a la iglesia. Y termina este versículo 3 mencionando ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta parte de este versículo me llama mucho la atención cuando nos dice una vez dada, porque el ser creyente no es un juego. O eres salvo o no lo eres, o eres hijo de Dios o no lo eres. Pero no podemos jugar con respecto a la salvación y con respecto a si soy cristiano o no. Cuando Cristo pone su identidad en ti, hay un cambio verdadero y completo. Es imposible que vuelvas a vivir en la carne. Porque cuando Cristo cambia tu vida, es un cambio total, completo y verdadero, y ya no hay vuelta atrás. Por eso el apóstol Judas nos dice en esta parte, una vez dada a los santos, porque el que es salvo va a ser salvo. El que ha sido cambiado por Cristo va a demostrar que ha sido cambiado por Cristo. Porque en este versículo y en el versículo 4 vamos a ver una comparación entre los creyentes y los que no son creyentes. Vamos a ver una comparación entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, pero están en la iglesia. Y estas son palabras fuertes. Pero tú y yo debemos de entender eso, que la salvación no es un juego. Que nuestra identidad que ahora es puesta en que Cristo nos pone ahora en nosotros no es un juego, sino es algo verdadero, algo real. Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Fíjate cómo Judas llama a estos personajes, a estas personas que se han levantado y se han infiltrado en la iglesia. Los llama hombres. No los llama hermanos, no los llama hijos de Dios, sino en la descripción, en este versículo 4 nos dice, porque algunos hombres. ¿Qué nos da a entender Judas? Que estas personas que se estaban levantando en la iglesia con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas, no eran cristianos, no eran hijos de Dios, no eran salvos. Probablemente venían a la iglesia, estaban en la iglesia, alababan a Dios, aparentaban ser hijos de Dios, pero la realidad es que no lo eran. Y esta es una evaluación para cada uno de nosotros, porque venir a la iglesia, alabar a Dios, estar sentado en las bancas escuchando la palabra de Dios, no me asegura si yo soy salvo o no soy salvo. Incluso el predicar, el enseñar a los demás, no es algo que me diga que soy salvo. Porque estos falsos maestros estaban en la iglesia enseñando, liderando la iglesia. Y Judas les dice de ellos hombres, no hermanos, no hijos de Dios. Porque eran personas, y que más adelante vamos a ver, lobos vestidos de ovejas en la iglesia. Y tú y yo como miembros de la iglesia y como líderes debemos de tener cuidado de eso y de protegernos como familia. Entonces dice el versículo 4, porque algunos hombres han entrado como encubiertamente, es decir, de una manera que dicen ser creyentes, que decían tener la misma fe, que decían ser parte de la iglesia, pero no lo eran. Y eso me recuerda a lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Y es una enseñanza que veíamos en el Sermón del Monte, que ya la hemos estudiado, y Jesucristo hablando a sus discípulos: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Sí, estos personajes, estos hombres que se estaban levantando en la iglesia con falsas doctrinas, entraban encubiertamente, pareciendo ser creyentes, pareciendo ser hijos de Dios, pero no lo eran. Por eso, como líderes, es una gran responsabilidad nosotros velar por la iglesia, cuidar de la iglesia, pero también tener una responsabilidad personal. Y la salvación, así como es personal, está entre tú y Dios, está entre yo y Dios, y debemos de cuidar eso. Solamente tú sabes si realmente eres hijo de Dios. Solamente yo sé si realmente soy hijo de Dios. Aunque algo que hemos aprendido en esta enseñanza y en lo que hemos visto en Mateo, que aquel que es hijo de Dios va a tener buenos frutos, va a dar buenos frutos, va a dar buenas obras. Pero aquel que dice venir a la iglesia y que dice alabar a Dios y que dice escuchar la palabra de Dios, pero si con su testimonio está dando malos frutos, está en pecado, entonces ¿cómo puede decir que ha sido salvo? Por eso en esta tarde, hermano, yo te invito a que reflexionemos con respecto a nuestra vida y lo que estamos haciendo. Porque no todo el que venga a la iglesia es salvo. Examinemos nuestras vidas. Y si Dios a través de Cristo ha cambiado nuestras vidas, entonces hagamos lo correcto. Hagamos todo lo que Dios nos manda a hacer. Pero si tú vienes a la iglesia y sigues en pecado, sigues en borrachera, en fornicación, en adulterio, en brujería, entonces examina tu vida porque tú no eres salvo. Y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Judas que nos habla. Muchas personas decían venir a la iglesia y decían compartir enseñanzas y falsas doctrinas, pero cuando se examinaba su vida, eran personas que no eran hijas de Dios, que no eran hijos de Dios. Fíjate lo que nos dice la segunda parte de este versículo: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Algo bien importante es que cuando Judas nos dice destinados para esta condenación, en la omnisciencia de Dios, ¿qué quiere decir omnisciencia de Dios? Que Dios lo sabe todo, no hay nada que podamos ocultar o engañarle a Dios. En la omnisciencia de Dios, Él sabe, Él conoce todo. Dios sabe quién va a creer en Cristo y quién no. Dios sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Dios sabe quién realmente va a entregar su corazón a Cristo y va a ser cambiado por el poder de Cristo. Dios sabe realmente quién solamente viene a la iglesia aparentando que es cristiano, pero es un lobo. Es alguien que su intención es destruir la iglesia. Dios lo sabe. Y eso es a lo que Judas se refería cuando nos menciona en este versículo, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Nos dice hombres impíos. Una vez más, Judas hace mención a que son hombres impíos, que no son parte de la iglesia, que pueden venir a la iglesia, pero no son parte de nuestra iglesia, que pueden venir a la iglesia, pero no son hijos de Dios. Hombres impíos, hombres pecadores. ¿Qué nos dice la cuarta parte de este versículo? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estos falsos maestros con sus enseñanzas estaban empezando a confundir a la iglesia, porque mientras en Roma y mientras unos judíos decían es que la salvación es por medio de la ley,
Del otro extremo, estos falsos maestros decían, es que si por gracia somos salvos, podemos hacer todo, podemos seguir en pecado, porque al final de cuentas las obras ya no cuentan, cuenta la salvación a través de Cristo y yo puedo ser salvo. Y entonces la base fundamental, que es que nosotros por gracia somos salvos, estas personas de la gracia estaban convirtiendo un libertinaje. Y estas personas tenían esa idea, esa mentalidad. Estos hombres impíos, su conciencia les permitía pecar, les permitía fornicar, les permitía adulterar, les permitía robar, les permitía mentir, les permitía estar en brujería. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido transformados por el poder de Cristo. Entonces su mentalidad todavía era una mentalidad de pecado, que se les hacía bien fácil pensar, si yo soy salvo por gracia, entonces puedo hacer todas las acciones que yo quiera, porque al final de cuentas Cristo es el que me justifica. Pero cuando tú y yo realmente venimos a Cristo, nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar es cambiada, es transformada. Y comprendemos que aunque somos salvos por gracia, nosotros hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios y hemos sido llamados a obedecer a Cristo. Y dentro de la voluntad de Dios y dentro de la voluntad de Cristo es que tú y yo nos alejemos del pecado, nos alejemos de toda fornicación, nos alejemos de todo adulterio, de toda hechicería, de toda brujería. Y eso lo podemos hacer ahora que Cristo está en nuestras vidas. Y nuestra mente es cambiada. Pero estas personas que se infiltraron en la iglesia y a la cual Judas exhorta a la iglesia de que esté preparada para poder luchar y defender su fe con pasión, estas personas impías empezaban a hacer de la gracia un libertinaje. Y hoy en esta tarde, hermano, yo te invito a que examinemos nuestras vidas y no caigamos en ese error. Y no caigamos en ese libertinaje a la cual el apóstol Judas nos está llamando a que tengamos cuidado. Porque estas personas impías, por no ser salvas, ellas lo podían hacer y su conciencia estaba bien para ellos. Pero empezaban a hacer que la iglesia y que los miembros de la iglesia dudaran de su fe, dudaran de sus acciones. Y la finalidad de estos falsos maestros era que la iglesia cayera. Nosotros, yo sé que los que estamos aquí por fe, yo creo que todos somos salvos, pero examinemos nuestras vidas y no hagamos de la gracia una razón para que tú y yo sigamos pecando, sino que sea todo lo contrario. Hagamos de la gracia una razón para seguir una vida en santidad, para seguir una vida apartada del pecado, pero cerca de Dios. Yo los invito, hermanos, los exhorto con todo amor y compasión, sigamos haciendo la voluntad de Dios. Todo pecado, toda cosa que es contraria a la voluntad de Dios, ya sea que salga de nuestra mente, que salga de nuestra boca o que salga con nuestras acciones, debemos de alejarnos de ella por amor a Cristo. Porque fíjate cómo termina el apóstol Judas este versículo diciendo: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estas personas con sus acciones, con sus malas obras, con sus malos frutos, con su pecado, con todas esas acciones, estaban negando al poder de Dios, estaban negando la autoridad de Jesucristo. Y yo en esta tarde quiero que tú y yo seamos conscientes de esto. Cuando tú y yo, siendo ya cristianos, siendo hijos de Dios, seguimos en pecado, seguimos en malas acciones,
estamos negando la eficacia de la salvación y del poder de Cristo en nuestras vidas. Y eso nos habla en Hebreos. Cuando tú y yo, sabiendo lo que debemos de hacer, seguimos en pecado, estamos pisoteando el nombre de Jesucristo y estamos pisoteando el sacrificio que Jesucristo hizo en aquella cruz. Eso no es nada bueno. Eso no es agradable. Y quiero que tú y yo seamos conscientes de eso. Y te lo voy a repetir una vez más. Cuando tú y yo andamos en pecado, estamos negando la eficacia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Hebreos es bien claro. Y Hebreos nos dice, y si alguien hace eso, ya no hay más remedio para él. Ya no hay otra forma de poder salvarlo. Por eso en esta tarde, hermano, yo te exhorto, yo te invito a que con nuestra actitud, a que con nuestras acciones glorifiquemos el nombre de Dios. Glorifiquemos el sacrificio que Jesucristo hizo en aquella cruz. Pero no volvamos, no nos contaminemos con el mundo. No hagamos de la gracia un libertinaje y caigamos en pecado. No deshonremos el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas. Y esta advertencia que fue dada a la iglesia hace más de 2000 años, esta advertencia es dada hoy a nuestras vidas. Es dada hoy a nuestra iglesia. Hagamos lo correcto. Sigamos la voluntad de Dios y honremos con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro pensamiento, con lo que decimos. Honremos a Dios y honremos a nuestro Señor Jesucristo. Ponte de pie en esta tarde y vamos a orar por la palabra. Que Dios siga obrando en nuestras vidas, que Dios siga cambiando en nuestras vidas y que estemos preparados para poder afrontar las diversas situaciones que tenemos en nuestra iglesia y personalmente. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Hoy venimos a ti para darte toda la gloria, para darte toda la honra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque fue fuerte, pero es tu palabra, Padre. Y yo sé que tu palabra está obrando en nuestras vidas en esta noche. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, a defender nuestra fe. Que nos ayudes a honrar a nuestro Señor Jesucristo. Padre, con todo mi ser, Padre, yo te pido que tú sigas dándonos de tu amor y de tu gracia, Señor. Prepara nuestras vidas para poder estar preparados en nuestra fe, en el conocimiento de tu palabra. Y cuando vengan enseñanzas incorrectas y cuando vengan falsas doctrinas a nuestra iglesia, estar preparadas para frenarlas y no caer en ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo por gracia, reconociendo y sabiendo que todo es por gracia, todo es gracias a Jesucristo, que tú nos ves a través de Cristo. Y que con toda humildad y que con toda sinceridad, Señor, sigamos buscando la perfección que encontramos en ti, Señor, y en tu palabra. Que de nosotros aprendamos con todo amor, con todo respeto a hacer tu voluntad, a alejarnos de todo pecado, a alejarnos de toda maldad, a alejarnos de toda ira, de todo enojo, de todo rencor, de todo celo, Señor. Y ayúdanos a vivir una vida en santidad, Señor. Y no hacer de esta gracia que nos ha sido regalada un libertinaje y una razón para pecar, Señor. Sino que sea todo lo contrario. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias porque somos salvos por gracia. Y aun aunque somos imperfectos, ayúdanos a vivir una vida en santidad y en perfección a ti, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.